Damos la bienvenida al abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Abogado Quintana, quisiéramos preguntarle a usted sobre las reformas o enmiendas puntuales que tengan que hacerse a la Constitución de la República, luego de que el 16 de noviembre Ecuador mostró un rechazo contundente a los cambios radicales en la Constitución, una oposición que se le ha interpretado en buena medida contra un cheque en blanco. Es necesario, sin embargo, hacer cambios a la Constitución de Montecristi. ¿Cuáles son los caminos a seguir? ¿Cuáles las posibilidades? Bueno, primero gracias por la invitación, apreciado Gustavo. Un abrazo para usted, para la audiencia de Antena Uno. Creo que el país, de algún modo, y más temprano que tarde, va a terminar dándose cuenta que los cambios, al menos desde mi punto de vista, que hay que hacer a la Constitución son tantos y tan profundos, algunos incluso muy complejos, que el debate del proceso constituyente va a volver, creo yo, sobre la mesa. No de inmediato, pero creo que ya en el mediano plazo. Ahora, bueno, usted ha dicho una cuestión que es cierta. Se produce un resultado adverso en la consulta popular, adverso para el proponente, y eso le ha ido obligando al presidente de la República a tener que repensar la estrategia para efectos de realizar cambios constitucionales. El problema es que tras lo ocurrido el 16 de noviembre, el margen de maniobra jurídica, vamos a decirlo así, para el gobierno nacional es muy estrecho, porque si no hay proceso constituyente, lo que queda es básicamente la vía de la enmienda constitucional y la vía de la reforma parcial, que son los procedimientos constitucionalmente establecidos para la modificación del propio texto constitucional. En el caso de la enmienda, se puede optar ya sea por una enmienda por vía de referéndum o consulta popular, que es más o menos la que hemos tenido durante algunos gobiernos. Lo hizo Correa, lo hizo Moreno, lo hizo Lasso, el mismo presidente Noboa también lo ha intentado. Y el otro camino es una enmienda por vía parlamentaria. El problema de las enmiendas por vía parlamentaria, Gustavo, tienen que ver con el procedimiento. Ahí tal vez el gobierno encuentre dificultades, porque la enmienda por vía parlamentaria, si bien, como estamos viendo, por ejemplo, en esta enmienda reciente que ha presentado la bancada En, oficialista, en este a la primer ensayo, diríamos. efectivamente, para sacar de los grupos de atención prioritaria a los presos. eh, claro, la bancada oficialista tiene por sí sola el voto del correspondiente al un tercio para iniciar el trámite. El predicamento viene en dos sentidos. El primero, porque entre primer y segundo debate debe mediar un año 30 días de espera. Y en un año 30 días el gobierno pues, puede perder el control del Parlamento, puede perder la mayoría absoluta que hasta el día de hoy la tiene. Y luego porque para aprobar una propuesta de enmienda constitucional en la Asamblea Nacional, es decir, sin necesidad de ir a un referéndum, se requieren los dos tercios, es decir, 101 de 151 legisladores que hoy el gobierno, y creo yo que va a ser muy complejo que el gobierno los logre tener. Entonces, desde el punto de vista del procedimiento, veo muy difícil que el presidente pueda sacar adelante proyectos de enmienda constitucional. En el caso del referéndum, porque si lo hace inmediatamente, el resultado no creo que varíe en comparación con lo que ya pasó recientemente, y la enmienda por vía parlamentaria que presenta esta complicación que le digo. El otro es la reforma parcial, Gustavo, pero las reformas parciales tampoco son soplar y hacer botellas. Si bien el presidente tiene iniciativa para presentar estas propuestas, de hecho ya lo ha hecho, eh, y el plazo de espera es menor entre primer y segundo debate en la Asamblea, son ya 90 días. La condición para que esto se apruebe en instancia final, es decir, luego de que en el segundo debate la Asamblea Nacional apruebe con mayoría absoluta de votos del proyecto, es que debe haber un referéndum ratificatorio de la reforma parcial conforme el 442 de la Mm. Constitución. Y volveríamos a la misma complicación política que hoy tiene de desgaste el presidente de la República. Entonces, creo que eso por el momento complica la posibilidad de hacer cambios constitucionales y Ya. sin dejar de lado, de algún modo, el gran obstáculo que termina siendo también la Corte Constitucional, porque a la Más allá larga, más allá de estas dificultades,
y más adelante vamos con la Corte. ¿Cómo ve usted la calidad de este primer ensayo, de este proyecto de enmienda sobre la exclusión de las personas privadas de la libertad del grupo de atención prioritaria en la Constitución? Claro, me parece que lo conversábamos ayer incluso con algunos colegas, comentábamos cuando veíamos que la bancada oficialista hacía público el proyecto. Decíamos, bueno, esto es lo que llamamos nosotros la cosmiatría constitucional, ¿no? Esto de maquillar una propuesta de modificación constitucional que desde mi punto de vista no es sustancial a la larga que usted retire o no a los presos de los grupos de atención prioritaria, no va a, de algún modo, eliminar la obligación que tiene el Estado. Puede este comentario La importancia caer mal. quizá de esta enmienda es que el presidente de la República lo utilizó, diríamos, como una especie de punta de lanza para señalar que era necesario reformas a la Constitución. Lo utilizó incluso en foros Sí, no, internacionales. Este tema yo, puntual. yo estoy de acuerdo. Políticamente no hay ninguna razón para fundamentar la permanencia de quienes por voluntad propia han quebrantado la ley y han cometido un acto ilícito. Porque una persona que sufre lamentablemente una enfermedad catastrófica o que se encuentra en una condición de discapacidad, ¿cierto? O un niño o una mujer embarazada, pero fundamentalmente enfermos catastróficos, ancianos o personas de tercera edad, como se denominan en la Constitución, no es que están en esa condición por actos voluntarios o propios, pues. Es decir, nadie quiere tener una enfermedad catastrófica, nadie quiere sufrir una discapacidad. En muchos casos se nace con esas condiciones y en otros casos, pues por situaciones de la vida se las va adquiriendo, ¿cierto? Pero cuando usted lo pone en la misma balanza, como hace desde mi punto de vista equivocadamente la Constitución, al dar el mismo grado de, no digo de protección, pero sí de interés del Estado a un preso que ha violado la ley respecto de lo que hace un discapacitado o un enfermo catastrófico, de algún modo no encuentra ninguna justificación. Bueno, Ahora, pero no todos quienes van sacarle, a la cárcel en Ecuador o en cualquier parte del mundo son realmente los peores criminales. Hay de todo, hay toda una gama dentro de esto y estamos estamos de viendo lo acuerdo, que por eso le estoy sucede diciendo, en a la las larga. cárceles. Ahora, a la larga, el hecho de que usted les saque de los grupos de atención prioritaria a los delincuentes, a los presos, ¿ya? O como les llaman los señores de los derechos humanos, a las PPLs, hace que el Estado evada su obligación de cuidado mínimo que debe tener con un preso, porque claro, el preso está privado de su libertad y cuando se enferma no puede, como nos pasa al resto de ciudadanos, salir libremente a buscar atención médica o si tiene hambre, pues busque en el supermercado o en la tienda del barrio y compre un alimento. El preso pasa a ser custodiado por el Estado y en esas condiciones yo no ni de lejos voy a promover que a un delincuente se le trate como rey. Estoy más bien del lado de que hay que aplicar con rigurosidad la ley y la mano dura respecto de esta gente, pero eso no significa que usted tiene que dejarle al preso morir por tuberculosis o que cada que hay una matanza debemos de encontrar 20 o 30 presos o cadáveres incinerados, degollados, abatidos a tiros en la cárcel porque se matan entre ellos, ¿cierto? Entonces, me parece que la modificación constitucional es insustancial, pero más allá de aquello, hay que recordar que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este aspecto. El Exacto. presidente Noboa no es la primera vez que va tras este asunto. Hay ya el dictamen 824 RC/24, es decir, de hace un año, noviembre del año pasado, una ponencia de Solís, de Escudero Solís, del presidente de la Corte, que sostiene que el retiro, el concepto, el retiro o la idea de sacar a los presos de los grupos de atención prioritaria es para la Corte Constitucional un gravísimo acto de regresión de derechos. Pensaría que la propuesta que ha elaborado la bancada oficialista no va a superar el tamiz de la Corte Ya, Constitucional. háblenos más sobre el papel de la Corte Constitucional. ¿Se vuelve en un obstáculo difícil de superar para el gobierno, la Corte, con lo que sucede en la mayoría o minorías de la Asamblea Nacional, en todo caso en las decisiones del voto conjuntamente con la Corte Constitucional?
van convirtiéndose en un blindaje difícil de vencer en cuanto a reformas o enmiendas. Sí, por eso yo le decía al inicio de esta conversación, Gustavo, que el presidente de la República y concretamente el equipo jurídico de la presidencia tienen lamentablemente muy estrecho el margen de maniobra jurídica porque sobre muchos aspectos la Corte ya en estos 6, prácticamente 7 años desde la conformación, me refiero de la Corte de 2019, usted ya tiene varios pronunciamientos de la Corte sobre distintos aspectos respecto a los cuales el presidente de la República ha planteado, ha anunciado o pretenderá incluso modificaciones constitucionales en el futuro. Es más, por eso el anterior juez de la Corte, hoy actual secretario general jurídico de la presidencia, conoce a saciedad los precedentes de la Corte. Él incluso en muchos casos salvó su voto respecto de las actuaciones de mayoría de la Corte Constitucional. Entonces, ese, digamos, ese bagaje jurisprudencial, esa línea jurisprudencial en muchos casos quisquillosa, rígida, yo le he dicho, en algunos casos la Corte obra y obra con razón. Hay propuestas que en el pasado, me refiero cuando esa Secretaría Jurídica estaba en manos de un pasante y no de un abogado, como lo está ahora, las propuestas en algunos casos estaban mal hechas. Y evidentemente la Corte en muchos casos le daba la respuesta que ya anticipábamos al presidente de la República. Pero en otros casos las propuestas estaban racionalmente elaboradas y las desestimaciones obedecían penosamente a cuestiones ya no jurídicas, sino de sesgo ideológico. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con una Corte Constitucional que en no pocos casos, que en no pocas ocasiones termina convertido en un actor político y termina plasmando lamentablemente en sus decisiones, en sus sentencias, en sus dictámenes, no lo que dice la Constitución, sino lo que los miembros de la Corte Constitucional creen que la Constitución dice o debiera decir. De hecho, recientemente en un espacio académico, el anterior presidente de la Corte, el señor Losada Prado, había manifestado en una conferencia que efectivamente es así, que la Constitución no es o no debe ser entendida como su tenor literal lo dice, sino la Constitución es lo que los jueces le hacen decir a la Constitución que es. Vea qué peligroso que un miembro de la Corte Constitucional sostenga aquello. Entonces el presidente y su equipo jurídico se enfrentan a esta situación que de algún modo no es adversa necesariamente o por lo menos solamente al gobierno nacional, sino que finalmente termina taponando, termina poniendo coto a la pretensión reformista de algunos aspectos que yo creo que sí tienen que cambiar en la Constitución. Tendríamos que concluir, abogado Quintana, de que a Daniel Noboa, a su gobierno, no le queda más que moverse en ese pequeño umbral que le deja la Constitución de Montecristi. Sí, por el momento yo no veo otra salida. Si a mí él me pidiese una recomendación, lo que menos haría hoy, en este momento, 8, 9 de diciembre, perdón, es, no le sugeriría emprender procesos de modificación constitucional ni de lejos, porque, insisto, los propios componentes de los procedimientos complican la aspiración reformista presidencial. Creo que es momento de manejarnos tal vez con la mayoría parlamentaria que se tiene a través de reformas a nivel de ley, que es lo que se podría hacer, reformar el COIP, reformar el Código de la Democracia, entre otras tantas normativas que de algún modo podrían, sin tener que topar por el momento, al menos la Constitución, dar algunas salidas. Pasado un tiempo prudencial y si es que realmente el presidente ya no se engaña por parte de las encuestadoras, sino que empieza a darse cuenta que su capital político se va recuperando, bueno, podríamos empezar a retomar la idea no solo de reformas a través de enmienda o reforma parcial, sino incluso, como yo le decía a Gustavo, tal vez retomar, ojalá con seriedad, con tiempo, porque creo que en la propuesta de constituyente faltó tiempo para discutir, insisto, con seriedad y responsabilidad esta idea y empezar a armar un gran debate nacional con todos los sectores que se puedan vincular los más amplios posibles para construir los cambios que el país requiere. Sin duda alguna, yo soy de los que sigue sosteniendo que Ecuador debe ir y creo que vamos a ir tarde o temprano a un proceso
constituyente, pero creo que hay que hacerlo bien, no un traje a la medida, no una norma hecha para otra vez fomentar o implementar el programa político de un gobierno, sino una constitución pensada, una constitución diseñada para hacer funcionar el Estado. En la situación actual que usted la describe muy bien, cuéntenos qué sentido tiene, por ejemplo, la firma de un tratado de promoción y protección de inversiones que el presidente de la República acaba de firmarlo con Emiratos Árabes. Bueno, esas son cosas positivas. Creo que dentro de la opacidad que se venía manejando en esta agenda internacional del presidente de la República, que francamente yo no entiendo por qué. Creo que el presidente debe aprender a separar aquellas cuestiones en las cuales legítimamente, Gustavo, él puede ausentarse del país para tomarse, por ejemplo, unos días de descanso y atender cuestiones de índole personal, pero siendo presidente de la República, el 144 de la Constitución le obliga a comunicar a la Asamblea Nacional todas sus salidas del país, los motivos, las razones y los tiempos de ausencia, ¿ya? Y cuando obedece a una ausencia temporal, incluso solicitar la correspondiente licencia. Yo en eso no le veo mayor predicamento. Cuando en cambio las salidas son por razones de agenda oficial, como lo que ha ocurrido con Emiratos Árabes, lo que sucedió hace semanas con Estados Unidos, lo que está pasando hoy mismo con su visita a Noruega, que entiendo es para asistir en calidad de mandatario al Premio Nobel de Premio la Paz, Nobel. la señora Corina Machado. Bueno, yo sí celebro que esos viajes, mucha gente critica los viajes del presidente Moreno viajaba, Lazo viajaba cada rato, el señor Correa lo hacía. Lo que pasa es que aquí se critica de acuerdo al presidente de turno que está, pero presidentes no viajeros yo no he conocido, al menos desde que tengo uso de razón, todos lo han hecho. Lo importante es que esos viajes traigan resultados y creo que al menos en el caso de Emiratos Árabes Unidos, sin duda alguna, el resultado es totalmente provechoso para el país tener suscritos esta clase de tratados, de acuerdos bilaterales de inversión que abren la posibilidad de comercio, que abren la posibilidad de inversión extranjera, lo que trae impuestos, lo que trae generación de fuentes de trabajo y bueno. Esperemos a que el instrumento llegue acá al Ecuador porque tendrá que pasar un proceso primero de control de constitucionalidad por parte de la Corte. La Corte tendrá que determinar si el tratado en virtud de su contenido debe o no debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y si la Corte así lo determina, pues bueno, que vaya a seguir el trámite correspondiente en la Asamblea para luego su posterior ratificación. Por lo demás, Moviéndonos un poquito en estos temas, y antes que se nos agote el tiempo, sí me gustaría conocer su punto de vista sobre el caso Sinohydro, qué implicaciones tiene este caso en la interpretación de la responsabilidad estatal frente a contrataciones internacionales. no me pida un pronunciamiento de aquello porque por una cuestión profesional yo no puedo dar una opinión respecto de ese caso. Le ruego que en eso sí. Ah, está es- usted participando en la defensa. No, no, yo no soy abogado penalista, no estoy defendiendo en ese caso a nadie, pero en algún momento tuve un vínculo profesional con alguno de los personajes que están ahí y por lo tanto, pues por cuestiones de orden profesional y de sigilo, yo no puedo emitir un pronunciamiento en ese caso. Le Porque entiendo además no perfectamente. conozco el expediente. Ujú. Sí, podemos entenderlo. Volviendo al caso o al tema anterior, entonces cuéntenos, después de lo que hemos vivido hace 3 semanas apenas, ese no a la consulta popular, ¿cómo se interpreta la participación ciudadana en procesos de consulta popular cuando el resultado es un rechazo contundente? Bueno, como suele ocurrir en América Latina, las consultas populares terminan siendo esta suerte de termómetros políticos, ¿cierto? Es decir, de medidores de la aceptación o el rechazo a la gestión de un gobernante, de un gobierno de turno. Lamentablemente, parece que por lo menos por ahora el presidente Noboa, esa buena estrella que ha venido teniendo durante estos 2 años que él gobierna el país, se le ha terminado por diversos factores
que, digamos, ameritaría una conversación incluso más amplia y el tiempo no nos va a dar. Pero creo que hay que concluir que tal vez, al menos es mi punto de vista, sé que hay otras opiniones respecto de esto y todas son válidas, por supuesto. Yo creo que este resultado de un en global 60-40 no tiene que ver con un rechazo ciudadano en sí a las propuestas. Es decir, yo no creo que la gente se pronunció rechazando las cuatro preguntas. No creo que la gente se pronunció, por ejemplo, defendiendo la Constitución 2008 como otros, desde mi punto de vista, equivocadamente lo están haciendo ver, sino que realmente es un rechazo al proponente, ¿no? Le están Ahora, hay diciendo, quienes ven el vaso a medio lleno y hablan de que un 40%, el 40% por el sí, lo endosan de alguna manera al presidente de la República y señalan que esa cifra no es despreciable. no, yo no creo que es despreciable en términos de medición de aceptación política, que es lo que estamos conversando ahorita. Claro, hay un país polarizado, eso ya lo sabíamos, lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero creo que hay una distancia abismal. Es decir, es un 60-40, más allá de que desde el otro lado, como usted dice, se trate de ver el vaso medio lleno, hay una advertencia ciudadana que le está diciendo al presidente que hay algo que corregir, que hay que aprender a escuchar, que hay que moderar la manera de gobernar, que hay que atender necesidades de la gente en el aspecto de salud, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto de obras públicas, y que bueno, luego de que eso sea atendido, pues la gente podría sentarse a conversar sobre las propuestas del presidente de la República. Por eso yo insisto, Gustavo, creo que enrumbando el camino del gobierno, tal vez de aquí en el mediano plazo, el presidente pudiese intentar de nuevo una propuesta, por ejemplo, de convocatoria a constituyente. Ya si después la gente, como pasó en Chile, le vuelve a decir que no, bueno, deberemos ya sentarnos a entender que, y ahí sí la gente tal vez está adaptada a la constitución actual y no quiere dar un cambio constitucional Bueno, ¿no? aunque usted lo descarta de cajón, entendemos que sería como pedir peras al olmo, pero ¿no ve usted alguna posibilidad allí de que eventualmente se pueda trabajar con la Asamblea Nacional en la construcción de consensos para tramitar enmiendas? Lo veo muy complejo porque 2025 está prácticamente terminado. ¿A qué voy? A que en 2027 volvemos a elecciones, lo cual significa que 2026 es un año puramente político y preelectoral. Eso va a hacer que si la imagen del gobierno se sigue desgastando, como ha venido ocurriendo en este último tiempo, incluso sus aliados políticos hoy en la Asamblea Nacional querrán pues separarse. Yo no sé si hay la posibilidad de construir consenso con la bancada de la Revolución Ciudadana. A la larga, si el gobierno quiere aprobar, por ejemplo, enmiendas constitucionales, necesita, Gustavo, los votos, sí o sí, no de todo, pero de gran parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, y hoy eso no pasa, no está pasando. Entonces es muy complejo poner a los políticos de acuerdo en estos temas. Por ejemplo, ya lo veremos con el tema de los PPL. Si la Corte le da paso, que yo creo que no va a suceder eso, pero vamos a ponernos muy optimistas en que la Corte Constitucional morigera su posición jurisprudencial a partir del dictamen 824 RC y le dice a la Asamblea Nacional, sí, puede ir por vía de enmienda, me alejo del precedente y lo corrijo. eh, Póngase de acuerdo para obtener los 101 votos que se requiere. Lo veo muy, muy, muy complejo. No digo imposible, no digo imposible, porque se entendería que las modificaciones a la Constitución no debieran estar atadas o no debieran estar confeccionadas en términos de beneficiar o no al movimiento político que hoy gobierna el país, sino realmente en entender cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son los cambios que este país requiere para poder seguir avanzando. Pero ese debate maduro que uno debiera esperar en una Asamblea Nacional creo que está lejos de producirse y eso, sumado a las complicaciones jurisprudenciales que hay propias de una Corte Constitucional, también muy compleja, hacen que pretensiones de reforma constitucional desde mi punto de vista hoy deban de algún modo dejarse de lado, por el Bien, momento. nos quedamos entonces con la idea que prima de que el presidente no tiene otro remedio que gobernar con la Constitución de Montecristi. Queremos Efectivamente. agradecerle mucho por su presencia. Un abrazo, querido Gustavo.
Declaraciones del abogado Ismael Quintana, constitucionalista.